Bueno, ¿qué tal, Cristian? Yo soy médico emergentólogo, trabajando en el Hospital del Sur en Estocolmo, Suecia, y soy investigador. Tengo un doctorado en sepsis, trabajando en en el Instituto de Karolinska, que es el instituto que entrega el Premio Nobel de Medicina. Bien. Y ahora, actualmente, tu función dentro del hospital, ¿cuál es? Y yo soy, bueno, médico emergentólogo. Entonces recibimos los pacientes más críticos, Ujú. por ejemplo, accidentes de tránsito o paros cardíacos, strokes, bueno, fracturas. Entonces los pacientes críticos vienen hacia nosotros, la Bien, y mayoría desde ambulancias. Sí. desde ambulancias, obviamente. Sí. Bien, y la parte de investigación, ¿en qué trabajas? ¿En algo en especial o cómo es? Sí, sí, bueno, sepsis es la falla multiorgánica secundaria a las infecciones. Ujú. Y lo que nosotros estamos haciendo en este momento es desarrollar un software donde a través de la programación de diferentes tipos de variables vamos a poder identificar pacientes con sepsis a temprana, a tiempo temprano para poder darle el tratamiento lo más rápido posible y así disminuir la mortalidad. El objetivo es poder poner uno de esos software en cada ambulancia de Europa en el futuro. Estamos viviendo este periodo, bueno, en nuestra localidad, sobre todo hace los últimos 20 días, y nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, que tiene los picos de casos, bien lo que es COVID-19. ¿Cómo lo vivió Suecia y cómo trabajan desde la parte médica para que lo entendamos un poco más y tener un pantallazo en general de lo que ocurre en Suecia? Bueno, empecemos porque Suecia nunca tuvo un encerramiento, en Suecia Uh-huh. nunca hubo una cuarentena. Los chicos siempre fueron a la escuela. La gente está afuera sin barbijos. Y al principio, en los meses de abril, mayo, tenía una curva de mortalidad un poco más elevada, pero en este tiempo ya Suecia no tiene mortalidad casi por coronavirus. Ayer se habrán muerto a cerca de 4 pacientes. Hace 3 días murió un paciente y son pacientes que dan positivos por coronavirus, que no quiere decir que se hayan muerto por la infección primaria de coronavirus, pero sí tienen un testeo positivo, ¿no? Entonces lo que Suecia logró, sin cuarentena, sin encerramiento, con los chicos en la calle, sin barbijos, logró crear una inmunidad bastante importante en la comunidad, ¿no? Y bajar la letalidad de este virus. Son epidemiólogos y Uh-huh. médicos los que toman estas decisiones, no son los políticos de turno, ¿no? Obviamente. Entonces, el epidemiólogo jefe, que es el doctor Anders Tegnell, fue uno de los que llevó a cabo, uno de los que propuso y llevó a cabo este tipo de estrategias. Uh-huh. Eh, Hoy en día, evidentemente exitosa, ¿no? Eh, Bien, a esto lo podemos llamar, creo que lo escuché decir a vos, hemos hablado con otros epidemiólogos, es la inmunidad de rebaño que se dice en diferentes pandemias o epidemias que han ocurrido anteriormente, ¿no? En otro momento de la vida, ¿no? Exactamente, lo que se cree es que las personas que pueden estar afuera teniendo contacto con este virus crean anticuerpos que de por sí esos anticuerpos hacen que la virulencia, la letalidad del virus disminuya. La hipótesis es que cuanto más personas están afuera, más anticuerpos se producen y menos letal es el virus. Y eso sería la inmunidad de rebaño, ¿no? Uh-huh. Es evidente que Suecia lo logró porque las muertes ya son casi inexistentes. Bien, ¿y qué sensación tuviste cuando, porque seguramente estás conectado con lo que pasa en tu país, porque debes tener familiares, amigos, con las políticas que se tomaron a nivel nacional, que después, bueno, fue decantando en todo esto que estamos viviendo ahora? ¿Qué te generó a vos y qué le ves los pros y los contras que podés ver en todas estas medidas que se tomaron a nivel salud? A ver, al principio, cuando esta pandemia se desata, no existía evidencia de qué tipo de estrategias es la que mejor funciona.
La mayoría de los países adopta la estrategia que adoptó China, por ejemplo, que es encerrar a los pacientes, encerrar a toda su población para que nadie se contagie, ¿no? Y Suecia adopta una estrategia totalmente diferente, que es permitir que las personas sigan más o menos con su vida normal. O sea que al principio era difícil decir qué tipo de estrategia es la que más funciona. Ahora, volcándolo a la Argentina, después de 6 meses, la Argentina sigue con la curva en alza. Quiere decir que las personas se siguen muriendo y se siguen muriendo de una forma acentuada. Quiere decir que siguen muriendo, cada vez mueren más. La gente sigue estando en la casa, los niños no van a las escuelas. Se empobreció a la población. Entonces, pasaron 6 meses y la estrategia sigue siendo lo mismo sin tener resultados positivos. Y ahí yo levanto mi pregunta, ¿no será que es momento de cambiar la estrategia? Porque definitivamente la estrategia utilizada hasta ahora no funciona en Argentina. Uno cuando lleva a cabo estas estrategias, uno no solamente debe pensar en la mortalidad a corto plazo, sino que uno debe pensar en la mortalidad a largo plazo. Dejar los chicos en las escuelas, sin escuelas, no solamente va a producir mortalidad por COVID, sino que también produce mortalidad a largo plazo. El día de mañana se mueren esas personas, esos chicos se van a suicidar o son posibles asesinos o van a tener otro tipo de enfermedades. Entonces, importantísimo que el chico vaya a la escuela, teniendo en cuenta que el COVID no es letal en los niños. Los niños no mueren por COVID. No sé si me explico, Cristian. Entonces, si para los niños los síntomas del COVID son leves o casi inexistentes y no mueren por COVID, ¿por qué no van a la escuela? No sé si me explico. Sí, perfectamente. Lo que te consulto, porque lo que me generó duda cuando estaba leyendo un poquito de tu declaración y también del trabajo que hizo usted, decía, es las personas que llegaban a los hospitales, bueno, al lugar donde trabaja sanidad, tenían un tratamiento, se tenían que quedar aislados de la casa, igual como se hace generalmente en varias partes del mundo, cómo se trataban a la gente que tenía COVID-19 positivo y podían estar en su casa aislado, o ahí había gente de terapia intensiva. ¿Cómo se manejó eso? No, o sea, si llegaba un paciente que daba positivo, a ver, nosotros no testeamos masivamente. En ningún momento se hicieron testeos masivos. Acá la mayoría de los testeos son testeos voluntarios. Lo que sí se recomienda a la población es que si tenés síntomas, que te quedes en la casa. Si tenés síntomas y necesitas ayuda médica, que te vayas al hospital. Y ahí sí, si yo voy a internar al paciente, yo le tomo un test de COVID. Si me llega a dar positivo, lo interno de manera aislada, pero en ningún momento aislamos la familia o hacemos un recorrido por las personas con las que ese paciente estuvo en contacto, ¿no? Sino que más que nada nos llevamos de acuerdo a los síntomas de las personas. Bien, y en estas investigaciones que haces, ¿trabajaste, investigaste algo, estás investigando algo de este virus que es famoso en este momento de la vida por la pandemia, o no estás trabajando nada sobre eso investigando? Sí, mi grupo de investigación, la semana pasada tuvimos la aprobación de la Junta para poder empezar un estudio donde vamos a incluir 2.400.000 personas, justamente para estudiar los resultados que tuvieron a través de su paso por nuestra emergencia. Pero no solamente por nuestra emergencia, sino por las emergencias en toda Suecia. Y lo que más queremos ver es el tipo de tratamiento que recibieron y cuáles fueron los efectos de los tratamientos. Pero es un estudio que está comenzando. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes que has visto en el lugar donde trabajas? Lo que nosotros hacemos, la mayoría de los pacientes con COVID necesitan solamente oxígeno. Y cuando no es la inmensa mayoría, sino los pocos que se enferman de manera excesiva,
que se enferman de una forma más difícil. Bueno, a ellos sí los tratamos con corticoides, les damos anticoagulantes y algunos, los muy pocos, los mucho menos, tenemos que ponerlos en respiradores, ¿no? Pero la mayoría necesitan solamente oxígeno y nada más. O sea, si es que llegan a necesitar oxígeno. Pero no porque tenga síntomas. Por ejemplo, hay muchos que tienen tos, que que les cuesta respirar, pero si están en la casa igual pueden quedarse en la casa. Entonces a ellos no hacemos mucho con ellos, porque ellos, la mayoría se recupera sin problemas, ¿no? Colegas me llamaron un montón. Es más, hace 10 minutos, hace 15 minutos, antes de empezar con vos, Cristian, corté con un colega de Salta, que trabaja justamente con los adolescentes y la atención primaria de los adolescentes. Y me contaba el efecto del encerramiento en los adolescentes. Estuve en contacto con colegas de Sáenz Peña, Chaco, Villa Ángela, Chaco, del Calafate, Santa Cruz, bueno, reunidos con médicos de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y de la capital federal. Y lamentablemente ofrecí mis servicios a las personas que están en cargos políticos y ellos no me contactaron, lamentablemente. Aunque yo personalmente hice llegar mensajes y llamados telefónicos, pero nunca recibí una respuesta. Y nosotros casi tenemos la mayoría, la salud es casi pública. No existe la salud, por lo menos la salud avanzada privada no existe. Lo que existe privado son los consultorios externos, pero la salud avanzada es todo pública. Y la gente paga lo mínimo para ir al médico, pero no, justamente como decías, obras sociales no hay. Sino que la salud se maneja más allá con los fondos públicos. Y sí, es bastante diferente en ese sentido. Lo bueno es que todos reciben la misma atención en Suecia, todas las personas reciben, y una atención de buena calidad, sin importar de dónde venga la persona. Así que es bastante diferente. Bien, y para ir cerrando, ¿viene un mensaje que quieras dejar? Porque yo le dije lo mismo a todas las personas que entrevisté y me parece que la vida sigue pasando, hay un montón de enfermedades, seguramente ahora nos habla de un montón de cosas que ocurrían antes, bien, y la gente que trabaja con hermetología o en terapia intensiva tiene que atender a pacientes con otras enfermedades, no solamente, no vamos a hablar toda la vida de COVID-19, creo que esto lo vamos a tener que transitar y lo vamos a tener para siempre, me parece, desde mi ignorancia de salud, pero ¿qué mensaje puedes dejar para también verlo de otra forma, ¿no?, en nuestro país? A ver, Cristian, el COVID en algún momento va a contagiar a todo el mundo. Uno no puede frenar el contagio del COVID. Ahí lo que hay que tratar es justamente por eso, de tratar de crear inmunidad, de tratar de crear anticuerpos contra este COVID, ¿no? Porque tarde o temprano las personas se contagian de COVID. Y es ahí donde yo digo que este encerramiento va a producir más muertes que evitarlas, ¿no? Justamente porque las personas no crean sus propios anticuerpos contra el COVID. Lo que yo creo que en este tiempo hay que hacer hincapié es justamente en fortalecer el sistema de salud, que como vos bien lo dijiste, hace mucho que ya está en estado crítico. Bueno, ahora es el tiempo de invertir en el sistema de salud, de invertir en mejores hospitales, de pagar mejor a las personas que trabajan en el área de salud. Me cuentan mis colegas que ellos ganan muy poco a comparación de los políticos de turno. Bueno, ¿no será momento de invertir eso? Porque es importante que ahora el personal de salud se sienta cómodo para poder hacer frente a esta pandemia, ¿no? Y si puedo dejar como pensamiento final, dejen a los niños ir a las escuelas, porque
Si los niños no van a las escuelas, estamos poniendo en peligro nuestro futuro. Se está suicidando el futuro. El COVID nos mata, niños. ¿Por qué van a dejar de ir a las escuelas? Entonces yo quiero remarcar eso. No es peligroso el COVID para los niños. Ellos deben estar en las aulas.